que sí, es verdad. No jodiendo. Pero bueno, next time. Ahora la vamos a palo seco. Recién celebramos Christmas y bueno, dentro de las cosas que le pedí a Santa, además de lo básico, lo primordial que todos pedimos, que es por supuesto salud, amor y dinero en ese orden, yo le pedí tener un espacio pequeñito, tener un lugarcito pequeño para poder encontrarme contigo, para poder acercarnos. Y bueno, gracias a Dios y gracias a Santa, me concedió ese deseo. Hoy empieza una aventura para mí y es el primer, o sea, el primero de muchos encuentros que Dios mediante vamos a tener. Este podcast se ha hecho, está dirigido a ti, se ha hecho pensando en ti, en todos tus deseos, en tus necesidades y en cómo podemos estrechar vínculos y lazos detrás de cámara, detrás de este micrófono. Hoy tengo el placer de tener conmigo en este primer episodio al abogado Ismael Labrador. Bienvenido, abogado. Gracias, Elizabeth. Mucha suerte en tus nuevos emprendimientos. Gracias, gracias. Yo tengo que decir, tengo que confesar que en parte usted ha tenido un papel protagónico en esto, porque en algún momento que estuvimos conversando por cosas de trabajo y demás, usted mismo me decía, Elizabeth, ¿por qué no te vinculas al mundo de las redes? ¿Por qué no te das a este medio si lo puedes hacer, si va con tu personalidad, va contigo? Y yo, bueno, quizás con un poco de temor o con muchos proyectos que tenía conmigo, tenía un poco de miedo. Es la realidad, Definitivamente. es la verdad. Y bueno, usted hasta cierto punto casi que me lanzó por las escaleras, Qué bien, qué pero bien. bueno, de verdad le agradezco. Y después de muchísimo, he logrado también que usted esté aquí conmigo, porque tenemos que decir, es un hombre muy ocupado y bueno, todo lo que tiene consigo es abogado de inmigración, hace bancarrota, también hace todo lo que tiene que ver con herencias y demás. Abogado, Exacto. yo sé que tiene muchísimos clientes, que no para de trabajar, pero esos clientes le conocen como Ismael Ok, el abogado que lleva mi caso, exacto. pero no le conocen como el Ismael, que antes de ser abogado, obvio, es un ser humano. Totalmente. ¿Usted nació en Cuba o nació aquí en los Estados Yo Unidos? nací en Cuba, en Pinar del Río específicamente. Tenemos un abogado pinareño, pero que bien despierto y bien vivo, lo dejo claro. Abogado, vino a cómo a los Estados Unidos, ¿cómo llegó aquí? Bueno, yo vine legalmente eh, a los Estados Unidos cuando tenía unos 25 años, llegué a los Estados Unidos y bueno, comencé todo lo que es esta carrera que estamos aquí hoy en día. O sea, cuando llegó aquí a los Estados Unidos, obvio, los inmigrantes, porque hoy vamos a hablar de muchos temas de inmigración, pero desde la perspectiva del inmigrante, de este abogado que hoy es, que defiende muchísimo, con muchísimo ahínco a estas personas que de alguna manera abrimos la puerta de este país sin que nos llamaran. Usted entró, tuvo la dicha, y bueno, lo felicito por eso, de haber llegado de otro modo, de haber llegado de la forma correcta. Pero desde su perspectiva, cuando usted llegó a este país, nosotros venimos, los inmigrantes, Claro, y me incluyo, con la mente, si no en blanco, con un proyecto de vida quizás equivocado de lo diferente. que vamos a hacer o de lo que vamos a lograr aquí. En este caso, ¿qué tenía el Ismael Labrador, que tenía 25 años, llegó aquí, nada que ver con las leyes, nada que ver con el mundo legal, no Totalmente. era abogado en Cuba, o sea, estudiaba en Cuba o algo así? Sí, yo estudiaba en Cuba, yo estaba en medicina, yo estaba en la carrera de medicina en Cuba antes de venir aquí a los Estados Unidos. Hice, si mal no recuerdo, fueron como 3 años y medio que hice en la carrera de medicina en Cuba, hasta que bueno, tuve que abandonar los estudios porque para venir para acá, para los Estados Unidos, por supuesto, todas las personas me enteré que tenían castigo los médicos para venir a Estados Unidos y definitivamente yo siempre iba a venir para Estados Unidos, yo no iba a estar esclavo del régimen por, por el tiempo que iba a estar allá, entonces abandoné mis estudios y vine hacia acá. Lo que cuenta, evidentemente, ha sido la historia también de muchos. Está Exactamente. contándola a usted particularmente, pero no olvidemos cuánto han pasado tantísimos cubanos profesionales, Para poder valiosísimos, salir de la para isla, poder sí. salir de la isla. Y usted tomó una decisión evidentemente aceptada en ese momento. Casi tenemos un médico, pero bueno, Mm, felizmente tenemos un abogado. Entonces, llegó a los Estados Unidos. La mentalidad de ese joven, porque era bien claro, joven, con 25 años, que de alguna manera dejó una carrera que ya estaba en Cuba adelantada, quizás era su vocación para poder llegar aquí. ¿Qué pensaba ese Ismael? bueno, desde el momento que yo llegué aquí a los Estados Unidos vine con el objetivo de estudiar. No sabía si iba a estudiar medicina, no sabía si iba a ser abogado, pero definitivamente era estudiar la carrera y bueno, al final del día muchas decisiones personales me llevaron a irme por el camino de la abogacía y
y por supuesto que todos mis estudios en Cuba me ayudaron un poco y nada, aquí estamos hoy en día después de 10 años, soy abogado aquí en los Estados Unidos. Felicidades por eso. Yo me imagino que le ha pasado a usted, como a muchos, el idioma ha sido para muchísimos profesionales que han llegado aquí una barrera para poder crecerse o para poder revalidar su título, volver a estudiar o hacer algún curso o algún que le dé un poco de créditos. En su caso, ¿se le daba bien o también le costó? Bueno, para serte honesto, mi familia siempre me crió y me educó con la idea de que yo venía a los Estados Unidos. Y yo estoy estudiando inglés desde que tengo 6 años de vida en Cuba. Por tanto, el inglés nunca fue un problema para mí, porque siempre estuve educado en la meta que era llegar a los Estados Unidos, ser un profesional y salir, por supuesto, de la isla cárceles. Ya usted está viendo, esto es un consejo que no se lo dio, pero se lo dio. O sea, hay un mensaje aquí. Si usted está hoy o si usted está pensando, está en cualquier lugar del mundo, venir a los Estados Unidos o cualquier país, por supuesto, que Exacto, por hable el supuesto, idioma, eso cultiven sus hijos también, es para que entonces importante. no pase trabajo. Te abre muchas puertas tener idioma, saber inglés en los Estados Unidos te facilita, no solo para estudiar, para trabajar, las posiciones te miran diferente. Y nada, es definitivamente una buena idea si tu plan es venir a los Estados Unidos, o aunque no sea venir a los Estados Unidos, de donde quiera que nos estén mirando, si tu plan es ser un profesional exitoso y que te distinga del resto, tienes que saber inglés, tienes que saber francés o alemán, tienes que tener varios idiomas para poder moverte en el campo. Si no bilingüe, bueno, si no trilingüe, bueno, pero algo Definitivamente. hay que cultivar en el campo de los idiomas. Abogado, una vez que, bueno, se quitó la toga, en el momento este de entregaron su título, su diploma, como se diga, se hizo abogado. ¿Hay algo de inspiración, me imagino, en usted para acercarse y para acercar a los clientes? O sea, me imagino que aun cuando usted entró a los Estados Unidos de manera legal, Claro. hay empatía, se pone en la piel del otro, porque también tenemos más familias, tenemos amigos que no han tenido la dicha de llegar a este país por la No, puerta grande. definitivamente, definitivamente una de los objetivos cuando estábamos estudiando en la escuela de leyes, nosotros siempre tratábamos de conocer inmigración, la ley de inmigración. La escuela de leyes tiene diferentes clases, algunas son obligatorias, otras no son obligatorias. En este caso, inmigración no es una clase obligatoria, por tanto, la tomé específicamente porque quería saber de inmigración. Vengo de una familia de inmigrantes, vengo de una familia de presos políticos y por supuesto todo esto me pega muy de cerca, por tanto sé lo que sufren las personas para llegar a los Estados Unidos, tanto legal como ilegal, lo que pasa a las personas en Cuba y entonces mi principal objetivo es evitar que todas las personas que llegan a los Estados Unidos, que tienen un reclamo, que han sufrido la dictadura en su propia piel o no, o que tal vez a través de sus hijos, sus padres, tengan la posibilidad de legalizarse aquí en los Estados Unidos. No solo la dictadura de Cuba, estamos hablando de la dictadura de Venezuela, de Nicaragua, Exacto, de todas lo las que hay en personas que América logran Latina. escapar de esta dictadura, que cuando llegan aquí a los Estados Unidos sepan que existen vías para arreglar sus papeles, para ser una persona con todos sus documentos en regla aquí definitivamente. Usted por su profesión, por lo que hace, por su trabajo a diario, tiene la dicha, por decirlo de algún modo, de tener más de cerca, de conocer más de cerca estas historias tremendísimas de terror y de horror que pasan las personas en estos países, no solo en Cuba, como usted decía, porque no solo en Cuba hay una dictadura, también la hay en otros países de América Latina, que si no es el hostigamiento político, también hay bandas, también hay Exacto, abuso sexual a exacto, jóvenes, también hay otro correcto. tipo de, o sea, hay otro tipo de métodos para intimidar y para aterrorizar, para doblegar a las personas. Y algún caso así, por supuesto, respetando siempre, porque sabemos que ante todo la ética, respetando la privacidad de su cliente y del caso, algo específico que haya visto en este tiempo de ejercicio de abogacía que le haya marcado a usted en lo personal, más allá de lo profesional. Definitivamente todos los casos te marcan de una forma u otra, ¿no? Por supuesto los casos que las personas que estuvieron presas por largo tiempo, personas que estuvieron en cárceles de castigo, personas que tuvieron mutilaciones, principalmente las mujeres de Centroamérica, que sufrieron mutilaciones, que sufrieron violaciones. Son casos que te pegan y son casos que muchas veces es lo que te motiva a tratar de ganar el caso, ¿no? Porque cómo va esta persona
a retornar a su país natal, es imposible, va a vibrar prácticamente a morirse. Entonces, tenemos que mostrar esa parte humana, esa parte de la ley, trabajar el caso fuertemente, porque los jueces de inmigración son personas de varios backgrounds. Algunos son latinos, otros son americanos, otros son de cualquier background étnico. Entonces, definitivamente Eso influye. influye porque no conocen lo que es Guatemala, no conocen lo que es Honduras, no conocen lo que es Cuba, conocen a grandes rasgos, pero no conocen los detalles. Y este trabajo de enseñar los detalles y acoplarlo con la ley es lo que tenemos que hacer nosotros. Y tiene que haber una disyuntiva, porque entonces también se contrapone lo que tiene que ser, o sea, la empatía con el cliente y también la postura esta de firmeza que tiene que tener ante el juez para que el juez entienda, aun cuando usted sea explícito, para que el juez entienda qué está pasando. O sea, tiene que ser como crudo y fuerte con el juez Claro, y empático entonces con el cliente. Imagino que aún para usted, o para que es hombre, ¿no? Para nosotros, usted tiene familia, tiene madre, tiene hermana, ver cosas así aun cuando la sociedad en que nos han criado hasta cierto punto es un poco machista y la postura del hombre y demás, estas cosas sí le toquen bien de cerca. Y estos mm, casos, por encima eh, de otros, quizás le puedan marcar. Eh, en otros momentos, abogado, yo quiero que usted regrese, y ya lo adelanto, el abogado estará aquí en otras oportunidades también, porque no solo practica la inmigración, hace también bancarrota, también herencias y estas otras disciplinas también. perfecto, Pero en el día de hoy usted decía algo. Usted viene de una familia de presos políticos exacto. y también es inmigrante. Y no podemos dejar de hablar, somos cubanos. Y sí, nos corre por las venas eh, la sangre y no podemos evitar, o sea, que de alguna manera la temperatura sea otra, sea más cálida, cuando recién conocimos que Estados Unidos tomó la decisión, o el gobierno de los Estados Unidos, el presidente Biden, tomó la decisión de eliminar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, que si ahora mismo mi memoria no me traiciona, creo desde el año 1982, Cuba estaba incluida en esa lista. Luego, estoy apelando a mi memoria, Exacto, quizás sí. puedo, Yo bueno, sé que lo pues han quitado, lo han fallar en puesto, algo. sí, Creo que en el 2015, en el gobierno de Barack Obama, retiraron, o sea, Cuba de la lista, en ese proceso quizás de acercamiento que Obama exacto. intentó hacer con el gobierno cubano, y luego cuando llega Trump en su primer periodo de mandato, ya viene el segundo, entonces otra vez Cuba se incluye. Hace poco tiempo, hace tan solo meses, ratificaron que Cuba continuaba. Ahora entonces Cuba sale y hubo ahí una negociación interna que aún no está clara. Claro, exactamente. Ahora, su opinión personal y profesional de lo que esto hoy representa, cuando hay tantísimas personas emigrando de Cuba, precisamente por problemas políticos, que Cuba entonces no patrocina el terrorismo. ¿No cree que hay como una... Definitivamente, Cuba es un país patrocinador de terrorismo. Cuba es un país que aterroriza a las personas, los que quedan en Cuba todos los días y aún los que están aquí en los Estados Unidos. Esta, esta medida de sacar a Cuba del país de la lista de países terroristas creo que fue un gran error de la administración de Joe Biden. Cuba tiene que estar en la lista de países terroristas y bases para eso sobran. Definitivamente esto es hacerle un favor grande a la dictadura, donde solo van a liberar, creo, 533 presos de forma gradual, básicamente teniendo de rehenes a estas personas en Cuba hasta que se cumplan toda la parte que supuestamente el presidente Biden va a dar. Entonces, nada, esta es la política. Siempre pasan estas cosas al final de cada mandato de presidente, salen estas sorpresas. Nunca pensamos tener esta sorpresa porque hace casi un mes Hay otras, hace muy exacto, poco ratificaron el que Cuba secretario seguía de en la Estado lista. Blinken decía que la postura hacia Cuba no iba a cambiar, todo el mundo se alentó con estas noticias, ¿no? Y ahora definitivamente vira hacia atrás y, bueno, le dan lo que la dictadura quiere una vez más. Todo el mundo se pregunta si en solo unos días va, cuando el presidente Trump llegue nuevamente a la Casa Blanca y Marco Rubio asuma como secretario de Estado, esto no tendría pues o sea, otras aristas, ya esto se eliminaría. Pero bueno, creo que para eso, desde mi modesta opinión, desde mi perspectiva y mi interpretación, habría que esperar. Sí, eso hay que esperar. Tiene mucha burocracia este proceso definitivamente y no es sencillamente un plumazo. Entonces, nada, hay que esperar. Ahora, profesionalmente, muchas personas se beneficiaron, Ahí específicamente, quería llegar. específicamente todas estas personas del ESTA. En la vida lo Se, que significa el dolor para uno, pues es un aliciente para otros. exacto, Entonces, vamos al ex abogado. iba a ser un método de escape para los cubanos también ahora, por suerte, ¿no? Que las personas pueden utilizar este ESTA y todo el que quiera venir para Estados Unidos, que ya sé, me han dicho muchas personas, en cuanto tenga el ESTA me voy y me quedo.
Entonces, exacto. nada, esto ha servido como escape para algunas personas, definitivamente es una medida mal tomada con respecto al sufrimiento que está viviendo el pueblo de Cuba en general. Y según se supo, hay algo de negociación de la Iglesia Católica, el Vaticano de alguna manera intercedió también, y entonces esto se hace basado en ese intercambio. Cuba libera a los presos políticos, que en ningún momento dijo que iba a liberar presos políticos, dijo que iba a liberar a personas sancionadas por diversas razones. Sí, Ya comenzaron la liberación, sobre todo de algunas mujeres, he podido ver en exacto. redes sociales, pero leí algo, no le doy crédito porque no es algo que de alguna manera haya podido, antes de reunirme con usted, antes de sentarnos a conversar, contrastar con otras fuentes un poco o quizás más fidedignas, más creíbles, que han dejado claro, o sea, el gobierno cubano, la dictadura cubana le ha dejado claro a estas personas que no es un indulto que ellos están dando, no para nada. Están liberándolos y en cualquier momento pueden de alguna manera regresar a ser detenidos y sabemos que Sí, armar un definitivamente. caso contra alguien Es es... bien fácil en Cuba, exacto. Ahora, a tenor de esto, algo viene a mi mente. Hay muchísimas personas aquí hoy en Estados Unidos, que son sus clientes también, que están defendiendo su caso de asilo político, ya Correcto. sea afirmativo, ya sea un asilo político en corte. De algún modo, esto puede traer para esas personas alguna complicación, por llamarlo así. No, no, definitivamente no. Esto no afecta el caso personal de nadie. El hecho de que Cuba ya no sea un país patrocinador de terrorismo según esta lista no significa que Cuba es un país donde no se cometen a diario cientos de miles de violaciones de derechos humanos, cientos de violaciones a los derechos legales de los presos, al due process, a todo en general. Entonces, el hecho que lo hayan quitado no significa que no estén ahí los reportes de la ONU, los reportes de todo el Departamento de Estado de Estados Unidos. Son sencillamente, vamos a decirlo, parámetros diferentes los que mide si tú eres sponsor del terrorismo. Ah, si tú igual sigues siendo un país que viola todos los derechos humanos, que Cuba lo es, y también es sponsor de terrorismo, pero bueno, ahí está en otras categorías de que no están pegando a ningún terrorista y demás. Entonces ahí sí, Bueno, son ya cosas escucharon, quizás diferentes. para tranquilidad de muchos, porque sé que hay muchísimas personas que a propósito de esto, ¿no? De esta noticia que definitivamente sorprendió a la mayoría, yo diría que a todo el mundo, me atrevería a decir que a todo Ujú, el mundo, hay muchas personas que tienen temor porque quizás o no conocen exhaustivamente la ley, lo que pueden hacer, lo que puede pasar. Y ya usted, bueno, les ha claro. dejado bien claro para tranquilidad de ellos. Abogado, el ESTA, eh, ¿cómo funcionaría ahora el ESTA después de esta decisión? Bueno, el ESTA es un programa de visa waiver que permite a las personas que son ciudadanos españoles, en este caso, venir a Estados Unidos sin tener que hacer la aplicación de visa regularmente. Ahora, este ESTA fue eliminado por causa de que Cuba fue incluido en la lista de países terroristas. Aún no se ha pronunciado nadie con respecto a cuándo va a volver el ESTA, si el ESTA va a volver, si va a cambiar, pero si todo me dice, o mi experiencia me dice cómo va a ser todo, sencillamente el ESTA va a volver a retornar como era, porque ya la causa que lo eliminó no existe. Es que hay muchas Entonces, expectativas al respecto. entonces hay que esperar. Ahora no sabemos cuál es el precio, cómo va a cambiar, si cambia, si no cambia, si también el protocolo va a ser diferente. Yo no creo que sea diferente, sencillamente son agencias diferentes. Estamos hablando de CBP, estas agencias que organizan todos los procesamientos de visa y demás. Y estamos hablando del Departamento de Estado, que fue quien quitó, y básicamente ni siquiera el Departamento de Estado, directamente Joe Biden y sus personas que quitaron a Cuba de la lista de países terroristas. Entonces, hay una burocracia que existe en Estados Unidos, que es un proceso por el cual todos tenemos que pasar aquí. Entonces, nada. O Pero sí, sea yo que, creo que va a volver, eventualmente va a volver, y no creo que tenga ningún cambio. pero sería gradual, o sea, no sería mañana, ya alguien tiene el ESTA estampado en su pasaporte, me voy al aeropuerto, Yo dudo que con ellos un lo pasaje digan, y yo, vine. yo dudo que ellos lo digan. Generalmente, inclusive cuando se lo quitaron a todo el mundo, nunca lo dijeron. Sencillamente nos enteramos porque empezaron, no, me lo quitaron a mí, no me lo quitaron a mí. Los reportes, las personas a llamar a la oficina y demás. Yo creo que nos vamos a enterar que el ESTA va a estar funcionando otra vez cuando alguien De diga, esta me forma dieron el también ESTA. llegué, Me me dieron dieron, el me ESTA o dieron el ESTA entré sin y ya problema. entré sin problema a los Estados Unidos. Yo creo que esa es la forma. No creo que van a anunciar, hacer un press release o nada, va a decir el ESTA está funcionando para los cubanos. No creo, pero bueno, siempre nos pueden sorprender. Ya vieron ayer. No, no, definitivamente para sorpresas tenemos que estar preparados. Esto no es apto para personas con No, no, padecimiento definitivamente. del corazón, definitivamente no. Usted hablaba de algo también que yo quisiera preguntarle.
estamos en las redes y todo el tiempo estamos mirando cuántas personas han entrado a este país gracias a las citas que han hecho en los diferentes puertos de entrada de Estados Unidos, Correcto. o sea, gracias a CBP One. Y también sabemos de muchísimas personas que todavía siguen en México y vemos otras tantas que todavía están saliendo de Cuba por todos estos países de Latinoamérica, hacer su travesía y llegar entonces a México y esperar su cita de CBP. Se ha dicho de varias maneras que CBP no estará más, que Exacto. el parol ya no está, o sea, el parol ya no está, CBP no estará más, pero hay personas que tienen cita porque siguen dando cita. Conozco de Porque, alguien que tiene una cita para el 29 de enero, exacto. ya estaría en el poder el presidente Trump, que sabemos que en temas de inmigración tiene una postura totalmente diferente a la que tuvo Biden o la que ha tenido, bueno, la que tendrá hasta el día 20, no sabemos si hasta ese día Exacto. todavía nos pueda sorprender con algo más. Hay que esperar, yo creo que hay que esperar. Las citas las están dando porque el programa sigue activo. Ok, Y si mal no recuerdo, son 1.450 personas diarias. Entonces, los cupos se han ido llenando y entonces ya están dando otros días. Definitivamente, esto es cuestión de sistema. Hay que esperar si Donald Trump llega y dice, hasta aquí se acabaron las citas. Si él lo dice, todas las personas que no tienen citas, desafortunadamente, no van a poder entrar a los Estados Unidos y van a tener que acogerse a los nuevos programas que la presidencia de Trump instaure. No sabemos ahora mismo qué hay mucha especulación. hay mucha especulación El porque ha dicho también, MPP, exactamente, Remain ha in hablado de que va a Mexico, restablecer el quédate en México, pero no oficialmente se ha al día dicho de nada. hoy no se ha dicho nada. Abogado, entonces su sugerencia, su consejo como abogado, esta persona que tiene una cita enero 29, que vaya a su cita. Que vaya a su cita, a no ser que por supuesto nos enteremos por las redes sociales y por todo, que ya el Claro, a no programa ser nos que cita. antes, Eso se va a saber, lo vamos a decir por todas las redes de nosotros y demás. Definitivamente es algo que no los va a coger de sorpresa, es decir, ustedes no van a llegar ahí el 29 y van a cancelar el programa, aunque también puede ser porque así mismo quitaron, el presidente Obama eliminó la parte de pies secos, pies mojados, fue a las horas 12 de la, prácticamente a las 12 de la antes. noche se acabó, personas que estaban en el puente desafortunadamente no pudieron acogerse. Los Así que pasó. acababan de cruzar el puente, conozco personas que pasó así personalmente y no, están en Estados Unidos, otros no. Tengo una amiga en lo personal que le pasó y tengo otro amigo, o sea, dos amigos que estaban del lado de allá del puente y bueno, lo regresaron a Cuba y bueno, al cabo del tiempo están en los Estados Unidos. La vida le cambia definitivamente a la gente. Usted ha sido un abogado hasta cierto punto que ha estado bien expuesto en redes, para bien. Por supuesto, algunos le va a agradar su trabajo, su postura y otros siempre van a tener criterios, eso siempre pasa. Claro, Agradar a todos y más cuando se hace un trabajo como el que hace y bueno, en temas que no tienen que ver precisamente con inmigración. Pero cuando le digo es un hombre de redes y ve las redes, conoce lo que hay en redes y en las últimas horas, el día de ayer, vimos que la Cintumbare. Usted sabe quién es la Cintumbare sí, sí, porque lo conozco. aunque no la represente, de alguna manera no esté dado al caso, usted es abogado y sabe, y ella, bueno, es una influencer, una creadora de contenido, como quieran llamarle, bien polémica en las redes sociales. Entonces, se ha corrido la información, no sabemos Exacto. hasta este minuto. Quiero dejarlo claro para que no haya interpretaciones erróneas. Hasta este minuto, pura especulación, hay en redes muchísimas cosas circulando, pero no existe la certeza, o no tenemos aquí la certeza absoluta de que sea de esa manera. O sea, de que la Exacto. Cintumbar esté detenida y que esté lista a la deportación este jueves, o sea, hoy jueves. ¿Usted conoce algo de eso? ¿Tiene No. forma de saber? Porque, bueno, no está en la ciudad de Miami, es en Houston, donde Sí, supuestamente. definitivamente hay formas de saber esta información. Yo no tengo esta información, he estado todo el día en audiencia hasta venir aquí en la tarde. eh, entonces no tengo esta información. Sí te puedo decir que, eh, Supuestamente, por lo que se dice, yo le pongo en exacto, contexto para de saber o de ser así como se cuenta qué pudiera pasar, para que las personas conozcan, porque claro, es una persona polémica en las redes y sí, las personas la siguen. Se llama Cintia Medrero García, la Cintumbare, bueno, conocida como la Cintumbare, y ella sí ha dicho en reiteradas ocasiones que tiene I220A. Si es con corte o sin corte, no se eso sabe. no lo sabemos con exactitud. Hay varias versiones. Alguien cuenta que estaba en una gasolinera y que estaba, bueno, comprando gasolina con una tarjeta que en el buen cubano, bueno, pues nada, pues que estaba de tarjetera. No, no sé, no sabría decirle con certeza, no estaba allí, no lo vi, no hay un video que lo muestre así tal cual.
y otras personas, y que la policía la detuvo allí. Y otras fuentes dicen que es que venía por carretera conduciendo a exceso de velocidad, la detiene la policía y cuando, bueno, muestra su documentación, estaba en el sistema de la corte con una I-220B porque no se había presentado, o sea, se había ausentado a a la su corte. cita en corte. Y bueno, con una I-220B la detienen y la ponen como en un hall de inmigraciones, ¿cómo se llama? Exacto. Algo así. En ambos casos, de ser o sea, un contexto u otro, ¿qué pudiera pasar? Porque lo que se dice es que va a ser deportada este jueves. Bueno, definitivamente todo depende, ¿no? Número uno, si tienes abogado, no creo que te puedan deportar tan rápido, a no ser que ya hayas hecho O sea, haya agotado todo su todos los recurso. pasos, hayas quitado todos los pasos del medio, no creo que lo puedan. Pero bueno, si lo hiciste, entonces es diferente. Bueno, si tú cometes un crimen de fraude de tarjetas de crédito, esto es un delito grave que definitivamente te puede llevar a la deportación. Y no presentarte en una corte también te puede llevar a la deportación. Esto es una deportación en ausencia, mucho más fácil de curar el error eh, que cuando tienes un delito por tarjeta. Las dos te llevan a la deportación Y si siempre. tiene las dos juntas, abogado. Si tienes las dos juntas, entonces mucho peor, porque tú sabes, definitivamente al final del día la orden de deportación también te la dan por una cosa, porque para, por ejemplo, si tú eres una persona que tienes delito de tarjeta de crédito, tienen que cogerte por tarjeta de crédito, tienen que llevarte a la corte criminal y tienes que después te ponen un hold de inmigración. Tienes que tener una sentencia criminal O o sea, tendría que tener en este caso, por lo claro, que me está diciendo, un abogado para la defensa criminal y un abogado para exacto. inmigración. Sí, bueno, hay muchos abogados, hay una parte de la ley que se llama crimmigration, donde tú vinculas porque muchos delitos criminales te hacen inelegible para beneficio de inmigración, entonces muchos abogados criminales y muchos abogados de inmigración que saben ambas partes. Entonces, pero sí, definitivamente si tú tienes fraude de tarjeta de crédito o cualquier tipo de otro delito, tú tienes que tener algún tipo de sentencia que te lleve después a perder tu residencia o tu I-220A. Entonces, no es tan fácil como lo dicen, ¿no? Y por la otra parte, sí es más fácil si tú no fuiste a la corte, eso sí es bien fácil porque eso es automático. Eso sí, si tú no vas a tu corte, eso es automático. El juez sencillamente eh, firma la orden de deportación al momento o al final del día cuando termine su trabajo y eso se hace efectivo y nada, terminaste. O sea, su experiencia en temas de inmigración es en todos los Estados Unidos, porque sabemos que los abogados de inmigración, o sea, en su caso, puede representar a cualquier persona que tenga un caso migratorio en cualquier estado de los Estados Unidos, pero en asuntos, en temas criminales, sí tiene que ver con las Exacto, leyes de cada estado. Ella está en Houston. Quizás por lo migratorio es así, tal cual usted lo tal cuenta, vez. pero en el tema criminal no sabemos. No Y sabemos. cuando combinan atendiendo a las leyes del estado, que sabemos que con los inmigrantes es quizás un poco más fuerte que otros estados, entonces allí ella puede tener felizmente un pie en el avión. Sí, puede ser, definitivamente no sabemos exactamente lo que pasa. Como tú bien dices, las leyes de Texas no tienen nada que ver con las leyes de Florida con respecto a criminal. Las leyes de inmigración sí son uniformes en todos los Estados Unidos y Texas es un país que comparte esto, pero definitivamente no sabemos. No sabemos cuál es la historia, entonces aventurarnos a decir algo es algo especulativo, Exactamente. pero sí, en forma general te puedo decir básicamente que las dos te llevan a la deportación. Y sí hay formas para salir, para quitarte esta orden de deportación, lo que tampoco es algo que puedes hacer de aquí a 10 años. Exactamente, o sea, tendría que ser algo lo más inmediato Todo posible. inmediato y más si estás detenido. Si tú estás detenido significa que ya tú eres una persona que te están procesando para deportación. Si ya tienes una I-220B de paso, ya tú no tienes, no te van a llevar a corte. Si es la primera vez que te llevan a prisión de inmigración y te están quitando la I-220A o te están quitando la residencia, sí vas a ir frente a un juez. Entonces te buscas un abogado y por supuesto haces tu defensa. Pero si ya tienes la I-220B, sencillamente te van a procesar para deportación. Abogado, hay algo que yo quiero preguntarle y que pudiera tener que ver con este caso, puede tener que ver con este tema que estamos hablando, pero a la vez no. A la vez esto puede servir para muchísimas personas que se dedican, bueno, a lo que estamos haciendo ahora, a crear contenidos, a dialogar, a tener un podcast, a hacer cualquier contenido para redes sociales. Conocemos de alguien que en el estado, creo que fue precisamente en California, de Luisito, creo que es como se llama, venezolano o algo así. Estoy apelando también a la memoria y es mucha información la que tengo dentro de mí.
que en algún momento por lo que posteaba en redes, Leito, perdón, Leito, rectifico, Leito, por lo que él incitaba en las redes sociales a las personas, creo que fue precisamente en California, era que entrara a las casas, Claro. invadiera, ocuparan las viviendas de Ujú. personas que, bueno, la tenían ahora mismo desocupada y a que no salieran de ahí, a que era su derecho, a que apelaran a la bondad del gobierno, que en algún momento ofrecía ayudas de todos tipos, seguros médicos, alimentos, dinero, y lo que él posteaba en redes y lo que él hacía en redes le llevó a ganarse una orden de Por deportación. supuesto. Si en este momento fue o no deportado, no puedo decirle porque tendría que actualizar el caso. Pero en este caso de la Cintumbare en redes, ella, por crear contenido, por ser polémica, por tener o por lo que sea, ha dicho que Díaz Canel se ha hablado bien del dictador cubano. Ella se ha pronunciado como que sí que es cómodo para ella, sería muy bueno regresarse a Cuba y que, ya le digo, lo haya dicho por broma o lo que sea, no es la forma, no es la manera y no sería la postura. Y ha dicho también que, nada, ella estaría feliz de estar en el comunismo porque sí, entonces es comunista. En este caso o en otros que puedan darse, lo que se postea en redes, o sea, la postura que las personas puedan tener en las redes sociales le puede complicar en un proceso, por ejemplo, de asilo político. Claro, por supuesto, si tú eres una persona comunista, tú no tienes derecho a pedir asilo político en los Estados Unidos, tú no puedes obtener este refugio, y más si tú te manifiestas en redes sociales que a ti nadie te está persiguiendo en Cuba. Si a ti nadie te está persiguiendo en Cuba por tu opinión política, por tu raza, nacionalidad, religión, ¿qué tú haces aquí en los Estados Unidos? Entonces, básicamente sí te afecta a las redes sociales. El gobierno de Estados Unidos lo sabe todo. El hecho de que no lo use todo, siempre, en cada ocasión, no significa que no lo sepa. Hemos visto que saben transacciones de tarjetas de crédito, conocen posts, conocen declaraciones que has hecho con amistades, grupos a los que has pertenecido. Es decir, básicamente se sabe todo y por supuesto puede afectar tu caso. De igual manera te afecta a la hora de, diría yo, obtener representación, porque un abogado que conozca tu caso y que sepa que es una persona que básicamente estás cometiendo un fraude porque estás haciendo un asilo frívolo en los Estados Unidos. En este caso, personalmente no lo representaría. Número uno, sé que es frívolo y una aplicación frívola en los Estados Unidos lo lleva a que una persona no tenga derecho a ningún tipo de beneficio de inmigración aquí en los Estados Unidos. Y por supuesto, yo sé que estamos haciendo fraude, entonces no puedo hacerlo por mi ética, ¿no? Por supuesto, sobre la base de que esa persona pediría a los Estados Unidos ser un asilado político. Si estás tan bien y te sientes tan bien en tu país, Exacto, pues, ¿para qué viniste? exactamente, esa es la razón. Como te dije, hay diferentes motivos por los cuales tú pedir asilo en los Estados Unidos. Generalmente las personas de Cuba vienen aquí por su opinión política. Y si tú no eres perseguido en Cuba y tu opinión política no es diferente a la del gobierno, entonces no hay sentido ninguno que tú estés aquí pidiendo un asilo. Definitivamente. Este puede ser el de ella, bueno, termine o no termine en deportación, un ejemplo para muchísimas personas que tienen una y dos 20A, con Claro, corte o sin corte, porque tener un asilo en corte o no es asilo al final. correcto. O sea, y los argumentos que ponga el abogado que tenga esta persona, evidentemente, de alguna manera van a interceder a tu favor ante el juez o ante el oficial de inmigración. Este puede ser perfectamente un ejemplo que usted debería tener como máxima a la hora de tener cuidado con cada cosa que va a comentar, que va a postear. Ahora mismo, abogado, ¿cuáles son los proyectos, esos que están ahí al alcance de la mano, que tiene usted para este 2025 que recién comienza? No, definitivamente los proyectos es seguir trabajando, ¿no? El único proyecto así sencillo es seguir trabajando, seguir ganando casos, es lo principal, y por supuesto seguir obteniendo conocimiento y familiarización con todo lo que es las leyes. Todos sabemos que las leyes de inmigración específicamente cambian mucho. Seguir conociendo estados es importante para conocer varias personas de diferentes lugares. Sí, sabemos que se mueve mucho por diferentes estados en el Exacto, ejercicio de la representación a sus clientes y eso como que le daba gran a usted para exacto. saber o sea, cómo moverse, cómo llegar. Hay algo que le quería preguntar y de momento así se borró, pero bueno, está regresando. Eso en términos de inmigración, para terminar, para cerrar este diálogo migratorio por hoy, porque vamos a tener al abogado, lo reitero, en otros momentos, pero para Claro, hablar de otros temas que sé que usted necesita tanto como esto, que son temas de conversación en la mesa, después que termina de comer con su familia, también los lleva ahí, y que en redes sociales cada día, cuando desliza y desliza y desliza, los ve, y aunque no sea lo que más le interesa, se detiene y le conmueven. Abogado, faltan horas
para que el presidente Trump regrese a la Casa Blanca y hay muchísimas expectativas. Hay muchísimas personas que esperan dentro o fuera de los Estados Unidos por tantos cambios que en campaña se prometieron o que de alguna manera se hicieron, se dejaron ver así como pinceladas. Y hay otras personas que tienen temor en qué, o sea, usted no en qué bando se ubica, sino cómo lo ve, desde lo personal y desde lo profesional, migratoriamente hablando. No podemos tener un diálogo de inmigración con un abogado si no hablamos del I-220A. Claro. Así que, No, definitivamente yo creo que la comunidad de I-220A es una comunidad muy grande. Entonces, en estos momentos el presidente Trump tiene el poder de ayudar, vamos a decirlo, a todos estos cubanos con I-220A. Tan sencillo con darle un parol. Tenemos muchos congresistas republicanos, senadores, que se han pronunciado a favor de los cubanos y que los cubanos deberían tener una I-220A. Yo creo que este es el momento para que ellos lo hagan. Definitivamente es el momento. Tenemos bueno, congresistas locales que constantemente lo apoyan. con tan solo una orden ejecutiva, abogado, disculpe, quizás Sí, hasta cierto punto puede ser mi ignorancia de las leyes, no soy periodista, no soy abogada. Con tan solo una orden ejecutiva del presidente Trump, listo, parol. no, no tiene ni que siquiera llegar a una orden ejecutiva, sencillamente un guideline que el presidente Trump le deja saber al, a la agencia ICE que otorgue parol a todos los cubanos sin hacer ninguna orden ejecutiva, sin hacer nada oficial. Y sencillamente, como ya sucedió, que le llegó parol a algunos cubanos por correo a su casa. Sin Alguien, siquiera notificarle, toma, aquí exacto, y tienes el eso lo parol. pueden hacer sin decirle nada a nadie. Sencillamente empezar a mandar los paroles a todos los cubanos, ya saben la dirección, la mayor de las cosas. Ahora, yo creo que sí tendría que hacer algo oficial porque hay muchos cubanos que han cambiado de dirección, que no han informado a ICE, entonces esto sería un problema, ¿no? Pero sí, es bien sencillo para ellos. Yo espero que lo hagan, yo espero que ayuden a todas estas personas con I-220A, ya están aquí en Estados Unidos, ya los dejaron entrar, esta política de que todo el mundo entraba, los dejaron entrar. Muchas personas tienen necesidad de estudiar, de trabajar, de tener seguros Muchas personas médicos. hasta cierto punto lo están haciendo, Exacto. pasando un poco más de trabajo que si tuvieran un parol, esforzándose un poco más que si fueran residentes, tuvieran quizás préstamos para poder estudiar, Claro, hay crecerse, muchas hacer un cosas negocio. que necesitan residencia para que puedan, muchas personas para poder crecer, para poder recibir tratamientos médicos y demás. Entonces, yo creo que es importante que las personas eh, tengan esa luz al final del túnel. También, desde el otro punto de vista, te digo, los sistemas de inmigración aquí en Estados Unidos están colapsados, los jueces están Ma- colapsados, Es que es USCI mucho. está colapsado. Esto sería un alivio para muchas personas, y inclusive los jueces lo piden, los jueces no lo dicen. Ves y busca un paro a tu cliente, no vengas aquí a luchar el caso asilo delante de mí, porque esto es perder tiempo por gusto, porque si le dan un parol de aquí a 2 años, al final este caso de asilo es en vano, aunque yo le dé una orden de deportación. Así que no me hagas perder el tiempo y busca un parol a tu cliente. No, y es una postura también hasta cierto punto benevolente desde el juez, Claro, basado por supuesto apoyándose en lo que la ley le permite, de alguna manera aplazar la fecha de poder ir a la claro. corte final, Eventualmente no pensando lo van a también, poder hacer. albergando una esperanza en esto. Exacto, eventualmente no lo van a poder hacer porque también todos los jueces tienen sus orientaciones, y si la orientación que viene es vamos a hacer juicio de asilo y más aplazamiento, Claro. desafortunadamente, entonces hay que esperar cuáles son, para ver cuáles son las prioridades. Todos sabemos que la prioridad de Donald Trump es hacer una deportación masiva de todas estas personas que sean inmigrantes ilegales con cargos criminales. Él no está buscando a la persona que tiene asilo, él no está buscando a la persona que está pagando sus impuestos, él no está buscando a la persona que trabaja de 9 a 5. Él está buscando a la persona que roba, que asesina, que viola y que se esconde. Entonces, también yo creo que esas personas son personas que no tienen derecho a estar en los Estados Unidos. Definitivamente. Si usted es ese cubano que anda por un camino torcido en los Estados Unidos, que después de pasar tanto en Cuba, después de pasar tanto por otros países al que usted fue, si vino por una travesía de Centroamérica, para poder llegar a este país, usted le dieron la entrada y le dieron un documento, I-220A, y usted anda por un camino torcido, llámese a capítulo, porque de verdad puede regresarse a Cuba. De lo contrario, si usted es uno de esos cubanos que no tocó la puerta, empujó y entró a este país y felizmente logró llegar y crecerse, entonces usted puede tener una esperanza, ya el abogado le ha dicho, no todos los cubanos venimos a este país a de Exacto, alguna manera absorber lo feo y lo malo y a de alguna manera soltar lo que traemos, porque sí, el sistema del que venimos nos ha hecho mucho daño. Hay cubanos que vienen a este país a aportar y a dar lo mejor, y el abogado Ismael Labrador es un ejemplo. Gracias, abogado, gracias de Elizabeth. verdad por estar aquí
Nos veremos de Nos vemos nuevo y pronto, bueno, seguro. nos veremos con invitados. Hay sorpresas, no les puedo adelantar nada. Muchísimas gracias para ustedes también y un placer de verdad compartir este momento. Muchas gracias.